La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios es perfectamente glorioso, del cual quiero hablar, de este gran Dios, grande y maravilloso, que nos ama entrañablemente en su espíritu. Nos ama con amor eterno. Ese amor es imperecedero porque es eterno. No se apaga, sigue candente y preciosamente glorioso por todos los siglos en el favor de los que amamos y servimos a Dios. Mis amados televidentes, quiero apreciarlos con todo mi cariño. ¿Por qué? Porque realmente usted es importante. Es importante para el Señor porque Él pagó todo lo que era necesario pagar por usted y por mí y por todos los que habitamos en el mundo. Nos amó tanto que se entregó a sí mismo, dando su vida en su totalidad para rescatarnos de la condenación que espera al hombre no arrepentido. Recuerde que le queremos invitar para que estudiemos juntos la carta que se escribe a la iglesia de Éfeso. Esa carta es una inspiración totalmente de nuestro Señor Jesucristo a Juan, para que la iglesia sea totalmente restaurada, bendecida y prosperada tras el gran consejo divino en esta carta, que es una carta corta. Según el capítulo 2, nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Ciertamente has sufrido, pero has tenido paciencia en medio de los sufrimientos. Qué interesante. Entonces, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, aquí vemos la alabanza de Jesucristo para esta iglesia. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso se le manda una carta pequeña. Es decir, Jesús dio las instrucciones a su apóstol Juan para que escribiera ciertamente unas cuantas letras. Una breve carta dirigida al pastor de esta iglesia que Dios ha establecido especialmente en Éfeso. A esta iglesia se le podía llamar la iglesia madre en la provincia de Asia, porque ciertamente llegó a ser satélite para bendecir a otros lugares con el evangelio, con la palabra de vida, la palabra de esperanza, de consuelo, de restauración para los pueblos vecinos. A esta iglesia ciertamente se le llama la iglesia madre en la provincia de Asia. Quizá puede haber sido los primeros creyentes, los primeros discípulos, según Hechos capítulo 19, verso 1. En Éfeso, algunos judíos temerosos de Dios procedentes de esta provincia, que regresaban a casa después de su visita a Jerusalén en el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2, verso 9. Pablo y sus colaboradores llegaron para predicar y enseñar las doctrinas de Cristo en aquel lugar. Y del lugar que alquilaba Pablo en la escuela de Tirano, según Hechos 19, 9, salieron estudiantes de la palabra, que hacían muchas
muchas maravillas porque eran usados por Dios. Pero estos estudiantes de la palabra también hacían en muchas ciudades de la zona para seguir difundiendo el evangelio. Hacían todo lo posible de esfuerzo. En la iglesia primitiva, las personas consideraban que Éfeso era el líder en la provincia de Asia. De ahí que fuera la primera entre las 7 iglesias que recibió una carta. El que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, es decir, los 7 pastores. La primera identificación de Jesús que se ofrece a la iglesia es significativa. Según el capítulo 1, versículo 15 de el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 15, donde el apóstol describe al Señor, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. Es una de las descripciones específicas que Juan da de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque la iglesia en Éfeso es la primera entre las 7, dije, a su pastor se le coloca en el mismo nivel que los otros 6. Jesús dice que los sostiene a todos en su mano protectora, porque es no solo su encargado, sino también su custodio. La palabra tener significa que Jesús detenta poder y autoridad finales para proteger a sus siervos. Eso lo puede ver claro en Juan capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, hay una protección grande en las manos del Señor. Los siervos estamos protegidos en el Señor. De hecho, todo su pueblo está en su mano, porque nadie le llegará ningún daño si Él no lo permite. Tercero, el que camina en medio de los 7 candelabros o candelabros, así se presenta el Señor. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Los candelabros de oro son los miembros de las iglesias o las iglesias mismas sobre las que se posa constantemente el ojo divino, el ojo de Jesús. Porque el Señor ve con todo su poder, con sus ojos divinos, cada necesidad, cada prosperidad y cada ataque del enemigo. Ve el trabajar de la iglesia, ve los sufrimientos de la iglesia. Él lo ve todo y por lo tanto Él cuida de su iglesia. Entonces vemos, representan a la esposa que espera la llegada del esposo. Y el esposo espera que su esposa le permanezca fiel, honesta y pura. Hablando de las iglesias donde el Señor se mueve, donde Él se pasea, donde Él administra, donde su presencia está. Ahora, el simbolismo del texto muestra que Jesús desea que las iglesias hagan que su luz brille en la oscuridad donde Él las ha colocado. Las iglesias son lámparas para que alumbren en medio de una sociedad que vive en pecado, en medio de una sociedad perversa y maligna, porque Dios salvará cientos de personas, miles de personas en caso que sean ciudades grandes, donde Dios salvará por cantidades enormes a la gente. A la luz de este pasaje bíblico, el Señor nos dice que son puestas para que brillen la oscuridad donde Él las ha colocado, para agregar más significado a la tarea de las iglesias. Les dice que está caminando entre ellas. ¿Por qué? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No importa la cantidad que sea, lo importante es que nos reunamos en su nombre. Y allí el Señor Jehová nuestro Dios está para cuidarnos. Según Mateo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
ahí estoy en medio de ellos. La luz que difunden procede de Jesucristo y pasa hasta sus siervos, quienes proclaman su palabra. A los pastores no son solo portadores de la luz, sino que como estrellas son transmisores de esa luz. Transmiten la luz a los miembros de las iglesias, quienes a su vez disipan la oscuridad que los rodea. Jesús ciertamente se dirige a los mensajeros que ha puesto, a los mensajeros de las congregaciones locales, porque son los responsables de llevar el mensaje al pueblo. Si no lo hacen, tapan la luz con el evangelio, es decir, tapan la luz del evangelio y mantienen en la oscuridad a los miembros de la iglesia. El pastor debe de ser un consumado estudiante en las Santas Escrituras. Debe de ser un lector constante. Debe de leer también buenos libros de santos hombres para enriquecerse y poder nutrir a la congregación con la verdad divina. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14. Jesús habla con autoridad y espera que sus siervos de la palabra sean sus embajadores, sus representantes. Ahora, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, nos dice: yo conozco tus obras, tu duro trabajo, tu paciencia, tu resistencia, que no puedes soportar a los malvados. Has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles, pero no lo son. Has encontrado que son mentirosos. Primero, el Señor dice: conozco tu obra, conozco tu duro trabajo, conozco tu paciencia, es decir, tu resistencia. Jesús no tiene que simplemente sabe de sus obras. Jesús no dice que simplemente sabe de sus obras. Él afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen, porque nada se escapa de su atención. Tal vez tú digas: pero ¿quién me toma en cuenta lo que estoy haciendo? Si te ponen a barrer, hazlo, porque el Señor está observando cómo lo haces. Si lo haces de buen modo o lo haces de mal modo. Pero algunos hacen los oficios de la congregación rezongando, están amargados, murmurando, criticando, y entonces no son bendecidos porque se comportan a servir a Dios de la manera indebida. Es necesario servir a Dios con alegría, con gozo, servir a Dios con satisfacción, sabiendo que Dios toma todo lo que hacemos, lo observa y lo escribe en el favor nuestro, para que tengamos en el final de nuestra carrera nuestro galardón bien dado. Entonces, vemos que Jesús dice claro: conozco tu obra, tu duro trabajo, tu paciencia, tu resistencia. Lo conozco muy bien. Entonces, vemos que Jesús no le está diciendo: mira, yo sé unas cuantas cosas tuyas. No, Él las conoce todas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Servir al Señor con toda sinceridad. Alaba a los efesianos el Señor como resulta patente por los tres sustantivos: obras, trabajo, paciencia, resistencia. También el pronombre posesivo tú es significativo y con su repetición se enfatiza, ciertamente se enfatiza su labor, su actitud. Este pronombre está en singular. El empleo del singular significa que el pastor al que Jesús se dirige es responsable por el bienestar espiritual de la iglesia. Pero también con este singular Jesús habla a cada uno de los miembros individuales de la iglesia. El sustantivo obra lo incluye todo y se puede interpretar en el sentido de acciones tanto buenas como malas. En este caso
se insiste más en el aspecto positivo del término que en el negativo. Las buenas obras consisten, por un lado, en el trabajo y por el otro, en la paciencia, en la paciente resistencia que tienen. El trabajo incluye tanto lo físico como lo mental, ya que ambos suelen exigir y agotar. Según Hebreos capítulo 6, verso 10, nos habla que tenemos gran recompensa cuando laboramos. Porque Hebreos capítulo 6, verso 10, préstele atención a esa cita. Quiero que la ponga en su espíritu. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice claro que Dios no es injusto para olvidar lo que estás haciendo. Entonces hazlo de buena gana, predica de buena gana, enseña de buena gana. Si eres maestro de escuela dominical, enseña a los jóvenes si te toca enseñar a los jóvenes. Prepárate bien para hacerlo bien. Lo mismo si estás enseñando niños, no los entretengas, porque hay maestros que a entretener niños se ponen. No los entretenga, prepárese con la palabra y enseña a los niños. Tal vez usted diga, pero ese es perder tiempo con estos niños juguetones, pleitistas, brincones. Parece que es pérdida, pero no. Estás enseñando y estos niños crecerán bajo el temor de Dios. Porque cuando hay un buen maestro, un buen instructor, los niños crecerán sabiamente. Porque el maestro llegó a ser un sabio para poder enseñar. Cuán importante es que hagas tu labor, porque Dios dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis hecho o que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los santos se refieren desde el más pequeño hasta el más anciano de la congregación. Y así sucesivamente. Ahora bien, según Hebreos, en el capítulo 10, verso 32 al verso 34, donde el Señor dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, se da cuenta que no hay pérdida. Entonces, debemos como iglesia oponernos a los malos, a los falsos apóstoles, a los nicolaitas. En la comunidad sin duda fatigaba un poco. Oponerse a los malos, a los falsos apóstoles, a los nicolaitas en la comunidad, sin duda esto fatigaba a los miembros de la iglesia en Éfeso. Su actitud era de paciente, de resistencia, de perseverancia frente al conflicto espiritual. Al propósito, el término griego eupomone, que se ha traducido como paciente, resistencia, se encuentra 7 veces en Apocalipsis. Y en todas ellas se refiere a la perseverancia de los santos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 9 de Apocalipsis. En el capítulo 2, verso 2, verso 3 y verso 19, se nos habla de esa misma palabra. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10. Y capítulo 14, verso 12. Se nos habla de lo mismo. ¿Qué es paciente? Resistencia. Es una cualidad interna que se expresa en la espera de Jesús, en cuya ausencia el creyente da testimonio de él
de forma perseverante hasta el punto de sufrir la muerte a causa de la persecución. Segundo, y que no puede soportar a los malvados. El Señor está encomiando a la iglesia que no puede soportar a los malvados. Es decir, ama a los malvados, pero no sus malvados hechos. Uno puede amar a la gente, pero nunca sus malvados hechos, sus perversas costumbres. Eso nunca hay que tolerarlo. El cristiano que hace buenas obras por medio de su esfuerzo externo y su paciencia interna es incapaz de soportar las acciones de los malos con quienes convive. El verbo griego tunet se traduce aquí como puedes, en singular. Es decir, la persona cuyo corazón está verdaderamente dedicado a servir al Señor no da cabida al mal a quienes en forma voluntaria lo hacen. La máxima de que Dios ama al pecador pero odia el pecado es válida y tiene aplicación en este pasaje. Pero el seguir de Cristo no puede tolerar a los malvados que se niegan a arrepentirse para seguir haciendo el mal. ¿Quiénes son esos malvados? Si observamos el típico paralelismo hebreo que se utiliza para poner de relieve o aclarar un punto, vamos y veamos que la respuesta está en la segunda parte de este versículo, a saber, los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles. Juan no transmite la idea de dos clases diferentes de malvados, sino de una, los mentirosos. Son los malvados, los que no enseñan correctamente la verdad, los que no se apegan a las santas escrituras, los que se inventan sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas. Esos son los falsos, esos son los malvados, los mentirosos. Tercero, has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles, pero no lo son, y has encontrado que son mentirosos. Los cristianos en Éfeso, es decir, los cristianos efesianos, se encontraban con misioneros itinerantes que ingresaban a la iglesia y con todo descaro se llamaban apóstoles. Pero los seguidores de Cristo los ponían a prueba para descubrir que eran falsos apóstoles. Estos así llamados apóstoles predicaban un evangelio que no era el de Cristo Jesús. No los había nombrado Jesús y carecían de autoridad para servir a toda la iglesia. Lo vemos en la carta a los Corintios, segundo de Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son fraudulentos, disfrazados, no son genuinos, son disfrazados, tienen máscara de que son apóstoles, pero no lo son. Hay cientos de hombres así hoy llamándose apóstoles, ciertamente, pero sus conductas no encajan con la verdad de Dios. Entonces no son apóstoles correctos, sino fraudulentos obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son verdaderos. En tiempo de Pablo llegaban falsos apóstoles con recomendaciones fraudulentas y exigían que demostrara su condición de apóstol dándoles una carta de recomendación. Según vemos en 1 de Corintios capítulo 3 verso 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. El apóstol ciertamente decía, mis credenciales, ciertamente es la unción que poseo, la sabiduría que poseo, la verdad que transmito, los hechos gloriosos que se ven. Esos son mis credenciales. Esa es mi recomendación. Vosotros sois
ciertamente mi recomendación, porque han dejado de ser borrachos, drogadictos, pendencieros, ladrones, asesinos, hipócritas, adúlteros, fornicarios, hechiceros. Han dejado eso, son ahora nuevas criaturas. Ahora, sin embargo, Pablo expuso los distintivos del apóstol, a saber, predicar a Jesús y su evangelio, hacer señales, maravillas, milagros y hacerlos con perseverancia. Lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él os hemos predicado, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice el apóstol a estos corintios. Y en el capítulo 12 de la misma carta, verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esos son los verdaderos apóstoles. Pero algunos no son verdaderos apóstoles. No tienen nada de milagros y maravillas y prodigios. No hay señales. ¿Para qué llamarse apóstoles entonces si no tienen estas cualidades? Y entonces es lo que dice Pablo. Ahora, qué interesante es, mis amados hermanos. Apéguese a la verdad y camine conforme a las Santas Escrituras. La verdad de Dios se debe de escudriñar, se debe de leer y se debe de poner en el corazón, y la obediencia nos lleva de triunfo en triunfo. Que Dios lo bendiga y lo guarde. No se olvide, los miércoles, viernes a las 7:30 abrimos el templo sobre la calle 42 Street, esquina con la Avalon, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aproveche estas oportunidades hermosas de servicio donde se deleitará a través de las Santas Escrituras. Queridos televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.